El estrés y la ansiedad son respuestas normales del organismo ante la percepción de un peligro o un peligro inminente y aparecen para poder precisamente generar alerta y hacer frente a estos peligros y buscar soluciones. El problema surge cuando estos factores de los que hablamos, el estrés y la ansiedad, influyen negativamente en ciertos aspectos de nuestra vida y en esta ocasión vamos a hablar de cuando inciden directamente en nuestro sueño para intentar evitar que el estrés nos quite el sueño y, bueno, que otros factores tampoco nos influyan. Vamos a charlar con la farmacéutica Laura Monzón. Hola, Laura, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. El placer es mío. ¿La falta de sueño nos genera estrés o es el estrés el que nos provoca insomnio? Porque, ¿cuál es la relación exacta? Porque parece un círculo vicioso. Sí, bueno, el sueño y el estrés van de la mano, ¿vale? Cuando el cuerpo lo sometemos a una falta de sueño, de descanso, percibe esto como un peligro y entonces que realmente lo es. Y entonces aumenta la liberación de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona responsable de esta respuesta que tú comentabas de huida, ¿vale? O de ataque, que es como podemos reaccionar ante un peligro. El problema es que esta hormona, el cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca para que podamos responder ante ese peligro de forma resolutiva, pero esta hiperactivación nos va a dificultar tener un sueño de calidad o incluso podernos dormir, ¿vale? El estar varios días con falta de sueño puede llevar incluso a disminuir el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario se regenera por la noche y se activa por la noche durante el sueño. Entonces, ese deterioro del sistema inmunitario va a aumentar la probabilidad de que enfermemos. ¿Vale? Entonces, esto supone un estrés físico para el cuerpo, porque el cuerpo tiene que poner en marcha el resto de sistemas para poder luchar contra esa infección, y lo cual también va a suponer fatiga y agotamiento, ¿vale? La falta de sueño también está relacionada con muchos problemas de salud que también se producen con el exceso de producción de cortisol, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿vale? Cuando dormimos poco, además, se activa un área del cerebro que está relacionada con el procesamiento de las emociones y con la preocupación. Por lo tanto, es sabido que las personas que sufren ansiedad, por ejemplo, y además falta de sueño, van a tener más probabilidad de experimentar estos problemas de salud asociados a la falta de sueño, ¿vale? Van a tener una mente más rumiativa, van a estar más preocupados y esto se va a reflejar también a la hora de gestionar el estrés y a la hora de resolver relaciones sociales o problemas de trabajo. Un buen descanso va a disminuir nuestra ansiedad porque vamos a ser mucho más resolutivos ante situaciones de estrés, va a cambiar nuestro estado de ánimo, va a cambiar nuestra actitud y nuestro temperamento, ¿vale? Entonces, realmente sí hay un círculo vicioso. Hemos dicho que la falta de sueño aumenta el cortisol nos produce hiperactividad, ¿vale? Y ese estado de hiperalerta nos conlleva al insomnio. Y a su vez, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí es un círculo vicioso, realmente. ¿Y cómo se manifiesta el estrés durante la noche? Es decir, ¿es más común tener dificultad para iniciar el sueño o es más habitual despertarse constantemente? Bueno, depende de las personas, ¿vale? Tenemos que recordar que el insomnio es tanto la falta o dificultad de conciliar el sueño como de mantenerlo o de despertarnos demasiado pronto, ¿vale? Cualquiera de las tres cosas se consideran insomnio. Entonces, hay personas que esa hiperactivación, ese estado de hiperalerta, esa mente hiperactivada les va a mantener despiertos hasta la madrugada, les va a dificultar el conciliar el sueño. Sin embargo, hay otras personas que de puro agotamiento van a quedarse dormidas, además muy pronto, pero luego van a sufrir despertares nocturnos, ¿vale? Incluso se van a despertar pronto en la madrugada y esto tiene una explicación muy sencilla. El cortisol sigue también un ciclo circadiano, igual que la melatonina,
y fisiológicamente el organismo deja de producir cortisol a partir de las 11 de la noche para que los niveles de cortisol bajen a un estado base y junto con la melatonina que se segrega podamos inducir el sueño. Y luego, a partir de las 5 o 6 de la mañana, el cuerpo empieza a liberar el cortisol para que junto con la supresión de liberación de melatonina podamos despertarnos. El problema viene cuando durante todo el día estamos produciendo cortisol porque estamos estresados. ¿Vale? Entonces, esos niveles de cortisol están más altos de lo que deberían. Cuando llega a las 11 de la noche no estamos en estado base. Nuestra concentración de cortisol es más alta. Entonces, a las 5 o 6 de la mañana, cuando se empieza a liberar cortisol para despertarnos, se suma a la concentración que ya teníamos y nos vamos a despertar mucho antes de lo que toca. Entonces, hay muchísimas consultas, hay muchas personas que refieren este problema, el despertarse a las 5 de la mañana sistemáticamente, y tienen que entender que es por culpa de tener el cortisol alto, por culpa del estrés, porque nuestra noche depende de nuestro día. Entonces, bueno, esta pregunta es obligada y seguro que muchas personas se la hacen constantemente. ¿Cómo podemos evitar que el estrés nos quite el sueño? Bueno, pues efectivamente acabamos de decir que nuestra noche depende de nuestro día, por lo tanto, el objetivo va a ser disminuir la concentración de cortisol, evitar aumentar la concentración de cortisol. Para eso tenemos que hacernos conscientes, en primer lugar, de qué estrés, qué parte del estrés que sufrimos nos lo estamos provocando nosotros. Qué parte de ese estrés depende de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra agenda y lo podemos evitar. Entonces, lo primero es hacernos una agenda de personas, no de superhéroes, ¿vale? Revisar la agenda el día de antes, revisar la agenda por la noche y ver que nuestra agenda sea una agenda que tenga hueco para los imprevistos, que sea una agenda donde haya espacio para el ocio, para el ejercicio físico, para la relajación, para hacer las 5 ingestas, para dormir las 8 horas que necesitamos. ¿Vale? Tenemos que aprender a delegar y tenemos que aprender a priorizar. Eso es fundamental. Es importante que no aumentemos el cortisol y no aumentemos el estrés voluntariamente haciendo ejercicio físico intenso a partir de las 8 de la tarde. Eso hay que evitarlo. Evitar la actividad intelectual intensa también a partir de las 8 de la tarde. Evitar hiperactivarnos con sustancias estimulantes a partir de las 6 de la tarde. No interesa tomar ni chocolate, ni café, ni té, ni alcohol. Todo lo que nos excite interesa evitarlo. Todas aquellas actividades que nos supongan activarnos las vamos a evitar. Y justamente lo que vamos a procurar en las horas precedentes al sueño es justo todo lo contrario, actividades relajantes que nos ayuden a calmar la mente, a relajar el cuerpo y que nos vayan facilitando ya la preparación para el descanso. Entonces, estas son algunas medidas, pero me gustaría que nos dieras otras medidas para mejorar nuestra higiene del sueño y poder asegurar así dormir lo suficiente. Vale, bueno, en primer lugar, y aunque parezca muy evidente, hay muchas veces que no lo hacemos, es irnos a dormir cuando sentimos sueño. ¿Vale? Cuando el cuerpo nos envía la señal de sueño, hacerle caso e irnos a dormir. Muchas veces nos resistimos porque queremos ver otro capítulo de la serie o porque estamos leyendo un capítulo y queremos seguir. Muchas veces no le hacemos caso al cuerpo, ¿vale? Luego, como hemos dicho, es muy importante el tema de las ingestas, es muy importante que las comidas sean regulares, todos los días mantengamos unos horarios regulares, que la cena sea ligera y que la realicemos 2 horas antes de acostarnos para que no dificulte el sueño. Es importante que lo que hemos dicho, que no mantengamos ni actividad física ni intelectual intensa a partir de las 8 de la tarde, que durmamos en una habitación que la temperatura sea adecuada, ni demasiado calor ni demasiado frío,
¿vale? Que por supuesto que sea silenciosa y por supuesto la oscuridad. Entonces vamos a intentar utilizar luces anaranjadas por la noche, vamos a bajar los decibelios en la tarde-noche, ¿vale? Vamos a evitar los ruidos, vamos a evitar la música alta o la voz alta en la televisión y vamos a intentar evitar las sustancias estimulantes, como hemos dicho, y el uso de dispositivos electrónicos. Ya sabemos que la luz azul de los dispositivos electrónicos nos impide liberar melatonina, con lo cual nos va a dificultar el dormirnos. Por lo tanto, nada de ordenador, ni tablet, ni móvil, ¿vale? Por lo menos a partir de las 9 de la noche o 9:30, como muy tarde. Es importante que introduzcamos en nuestro día a día rutinas relajantes, que aprendamos a meditar para aprender a calmar la mente, que sepamos hacer ejercicios de respiración y de relajación, un baño con agua caliente, una lectura relajante, una música relajante, todo que nos ayude a inducir el sueño. Y, y lo que también es muy importante es que mantengamos también un horario de acostarnos regular, no que cada día nos acostemos a una hora, ¿vale? Igual que el hacer ejercicio físico es muy interesante hacerlo en el exterior y fundamentalmente por la mañana. Es importante recibir esa luz del sol, ¿vale? Esa luz del sol nos ayuda a regular el reloj interno que tenemos, el ciclo circadiano, para que luego por la noche podamos liberar melatonina. Todas esas cosas tenemos que hacernos un listadito y ver en qué fallamos para actuar sobre ello. No sé si dormir bien significa dormir 8 horas o si el descanso está relacionado con la calidad. Yo no sé qué significa un buen descanso. ¿Dormir las 8 horas? ¿Dormirlas de calidad? Sí, efectivamente, dormir 8 horas no significa descansar, ¿vale? Y realmente lo que repara es el descanso. No por dormir 8 horas tenemos que pensar que ya hemos reparado el cuerpo, al revés. Tenemos que asegurarnos que ese sueño sea de calidad para asegurarnos que la relajación mental, la relajación del cuerpo, la regeneración celular, la regeneración de los órganos, la activación del sistema inmunitario, que todo eso se puede producir. ¿Y cómo lo vamos a notar? Vale, pues habremos tenido un buen descanso si cuando nos despertamos con energía, nos despertamos contentos, nos despertamos con ganas de hacer cosas. Si me despierto aturdido, somnoliento, si a lo largo del día tengo dolor de cabeza, si a lo largo del día tengo somnolencia, necesito dormir la siesta, veo que me falta concentración en el trabajo, todo eso son señales del cuerpo de que no estás descansando bien, ¿vale? Si el cuerpo se repara, tenemos energía para realizar las actividades diarias completamente. Bueno, yo entiendo que a lo mejor dormir, perdón, no dormir un día, pues bueno, pues tampoco, pues eso, dificultad para concentrarte al día siguiente, sí que lo tengamos, pero bueno, no pasará de ahí si luego las siguientes noches dormimos bien. Pero yo no sé qué, has hablado al principio sobre el sistema inmunológico, si no dormimos bien, pero no sé qué otras cosas nos pasan si tenemos ese insomnio prolongado. Sí, efectivamente, si son unos cuantos días, pues lo que vamos a notar es eso, irritabilidad, porque lo primero que pasa es que estamos muy susceptibles y muy irritables, dolor de cabeza, cansancio, ¿vale? Falta de concentración, todo eso es lo que ocurre, bueno, en mi caso, por ejemplo, solo con no dormir bien una noche ya lo sufro todos estos efectos. Pero realmente cuando la falta de sueño se prolonga y se hace crónica, pues cuando ya estamos 3 meses durmiendo mal, como es lógico, si decimos que en el sueño se tienen que reparar todos los órganos y las células, pues esos órganos van a empezar a enfermar. Entonces, aumenta la probabilidad de convertirnos en hipertensos, de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Aumenta la probabilidad de muchas enfermedades crónicas por no dejar al cuerpo y a la mente que se reparen y que se relajen. Entonces es un tema muy serio que tenemos que tener en cuenta,
porque nos va a pasar factura y una factura muy seria, igual que lo del sistema inmune o en los niños la hormona de crecimiento, que también se estimula por la noche, la memoria, ¿vale? Del aprendizaje se produce por la noche. Todo lo que por el día aprendemos lo fijamos durante la noche. Entonces, el descanso y que sea un descanso de calidad es fundamental para nuestra salud. Vale. Bueno, hemos seguido todas las rutinas y hábitos saludables para irnos a la cama y no conseguimos conciliar el sueño o seguimos teniendo despertares nocturnos. Yo no sé qué tratamiento nos recomienda desde la farmacia. Bueno, a ver, lo primero que hacemos es preguntarle a la persona qué tipo de insomnio tiene y también qué medicamentos está tomando, porque el insomnio a veces también se produce como un efecto secundario de ciertos medicamentos o de ciertas enfermedades. Las enfermedades, los problemas de salud mental como la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, van asociados a trastornos del sueño, ¿vale? Algunos medicamentos como por ejemplo los corticoides o por ejemplo los betabloqueantes, que son unos antihipertensivos, inhiben la producción de melatonina, ¿vale? Los diuréticos, los medicamentos para la alergia, para el resfriado o los medicamentos para adelgazar que llevan teína y cafeína nos pueden estar produciendo un problema de sueño, un insomnio. Tenemos que tener en cuenta primero todas las causas para poder ayudarles y acertar con nuestra recomendación. También hay que tener en cuenta la edad, ¿vale? Una persona mayor, sabemos que en la tercera edad el reloj se adelanta, el reloj interno, y se duermen muy pronto y se despiertan muy pronto, pero sí que tienen que dormir las 8 horas. Entonces, tenemos que ver cuántas horas están durmiendo, porque a lo mejor se ponen nerviosos y te dicen que no duermen porque se despiertan pronto, pero no es así, es que se han dormido también muy pronto. O un adolescente, que el reloj pasa lo contrario, se retrasa la producción de melatonina y se duermen más tarde, pero se despiertan más tarde. Otro tema importante es el hormonal. En el ciclo menstrual, en el embarazo o en la menopausia, también las hormonas provocan insomnio. Entonces, tenemos que averiguar qué tipo de insomnio es y cuál es la causa. Entonces, por el estilo de vida, por el estrés que lleven. Si es una persona, por ejemplo, con un tema de menopausia, que disminuye mucho también a partir de los 50 la producción de melatonina, lo que mejor les va a ir es que les recomendemos melatonina, ¿vale? Tomar melatonina a la hora en la que el cuerpo la suele liberar, que es entre las 9:30 y las 10 de la noche. Ahora, también sabemos que el trabajo por turnos, que los cambios horarios producen insomnio. Entonces, a esa persona le recomendaremos melatonina, pero media hora antes de acostarse, que será lógicamente por la mañana. Si la persona tiene muchísimo estrés, solo la melatonina no va a ser suficiente. Entonces, le vamos a recomendar plantas relajantes por el día y técnicas relajantes y por la noche melatonina con plantas relajantes que van a garantizarle una mejor calidad de sueño, con menos despertares nocturnos y va a disminuir la probabilidad de que se despierte pronto. Y también es muy recomendable el omega 3 para las personas que tienen mucho estrés, porque el omega 3 se ha visto que tomándolo a dosis altas, a 2,5 gramos, hay que tener cuidado con qué omega 3 se toma, tiene que estar muy purificado, no sirve cualquier omega 3. El omega 3 disminuye la concentración de cortisol respecto al estrés. Entonces, vamos a conseguir, si estamos en una situación de estrés que no podemos evitar, vamos a conseguir que nuestra concentración de cortisol sea menor. Entonces, el suplemento de omega 3 también va a ir muy bien. Pero fundamentalmente, uno de los remedios que en mostrador más nos podemos apoyar y mejores resultados nos va a dar es la melatonina con plantas relajantes. Pues dormir es salud. Laura Monzón, farmacéutica, gracias como siempre por tu tiempo. Un placer. Gracias a vosotros, un placer.